Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Les saluda su hermano en Cristo, Elmer Arana. Ahora vamos a aclarar el texto bíblico de Hechos capítulo 11 y versículo 26, que textualmente dice así: Y en cuanto lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez a los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Los discípulos recibieron en Antioquía el nombre de cristianos. Bueno, este texto bíblico lo vamos a aclarar el día de hoy. Dice, en Antioquía se le llamó cristianos por primera vez a los apóstoles. Este es un texto para autoengañar y engañan a otros que toman muchas denominaciones cristianas. ¿Esos cristianos de Antioquía eran los pentecostales? Yo pregunto. No. La llamada iglesia pentecostal fue fundada en Estados Unidos en el año 1906 por Charles Parham. Los cristianos mencionados en ese texto, ¿eran acaso los bautistas? Definitivamente no. La iglesia bautista fue fundada por el inglés John Smith en Ámsterdam en el año 1607. Bueno, ¿serían los adventistas? Tampoco son los cristianos de Antioquía, toda vez que fueron fundados por William Miller en Estados Unidos en el año 1863. Por lo tanto, tampoco eran los adventistas. Y luego le siguió la señora Ellen White. Y después vienen las asambleas de Dios. ¿Será que son las asambleas de Dios? Tampoco estaban en Antioquía porque aparecieron también junto con las hamburguesas en Estados Unidos, en Arkansas, en el año 1914. La Iglesia de Dios fue fundada por Spurling en Tennessee en el año 1886. La Iglesia del Nazareno fue fundada también en Estados Unidos el 13 de octubre del año 1908. La más antigua de todas las iglesias protestantes es la luterana, que inició con la sublevación de Martín Lutero en Wittenberg, Alemania, en el año 1517, y nacen precisamente un 31 de octubre, día de brujas, el día de Halloween, un 31 de octubre, la noche del 31 de octubre del año 1517. Luego pues siguieron Zwinglio, también Calvino, Tomás Munzer, Enrique VIII, que fundó la iglesia anglicana para poder divorciarse de su esposa Catalina de Aragón y casarse con su amante, la jovencita Ana Bolena. Los testigos de Jehová, que nacen con Charles Russell, y también los mormones, tienen su origen contemporáneo con los Jotok en Estados Unidos. Todas estas sectas nacen en Estados Unidos. Todo esto está registrado en la historia y es comprobable. En resumen, los cristianos mencionados en el texto de Hechos 11:26 no es ninguna de estas denominaciones protestantes que apelan a dicho texto bíblico para cazar tontos, para engañar, realmente embaucar a personas con poco conocimiento, o sea, en sí, a personas tontas. Es para engañar tontos. Hay una iglesia, una sola, que puede demostrar su presencia en todos los siglos, desde el siglo I hasta el siglo XXI, y es realmente retratada en la Biblia. Es la Iglesia Católica. Otra forma de demostrarlo es apelar a los cristianos prominentes de los primeros siglos que dejaron escrito que son objeto de consulta para determinar las doctrinas de la Iglesia de Jesucristo. Vamos a mencionar, por ejemplo, algunos padres apostólicos como San Ignacio de Antioquía, que es el que nos da una doctrina respecto a lo que es la Iglesia de Jesucristo, y el que mismo le da el adjetivo de católica a la Iglesia de Jesucristo en el año 107. Es un obispo de la ciudad de Antioquía, el mismo lugar donde, según Hechos 11:26, se le llamó cristianos por primera vez a los apóstoles.
Él es un padre apostólico de la iglesia. Fue apóstol o discípulo directo del apóstol San Juan y también de San Pablo. Es segundo sucesor de Pedro en lo que es la iglesia de Antioquía. También podemos mencionar a Clemente Romano, podemos mencionar a Policarpo, podemos mencionar a Orígenes de Alejandría, a Justino Mártir, a Papías, Jerónimo de Estridón, al Papa San Dámaso, a Agustín de Hipona, etcétera, etcétera, etcétera. Estos cristianos, algunos de ellos recibieron las enseñanzas frescas y directas de los apóstoles. Todos ellos se identificaban como católicos. Aclarando esto, se puede corroborar en internet en cualquier momento. Los cristianos de Hechos 11:26 eran católicos, pertenecían a la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Así que, aunque les duela a los insensatos que odian gratuitamente a la iglesia, un cristiano que se precie de serlo tiene que reconocer con humildad que está equivocado, que le hicieron creer otras cosas, pedir perdón a Dios. Sin embargo, la sensatez no es muy abundante en lo que es realmente el sectarismo fanático. Según seguirán pues atacando y descalificando, además de arrogarse la función de jueces que temerariamente enfilan sus ataques a la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Jesucristo prometió que nadie la podrá vencer. Así es como nos dice Mateo 16:18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que es una promesa que Jesucristo hizo, Mateo 16:18, también Mateo 28:20. Y estén seguros que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.